Bueno, bendiciones otra vez, otra vez yo. Los vuelvo a saludar, perdón porque no pude seguir con el vivo, se complicó el tema de la señal, así que bueno, eh, voy a dejarles el video igualmente de la clase. Como les decía antes, los felicito por haber llegado hasta este momento, por haber terminado esta etapa no tan linda de haber comenzado lo que es el estudio del centro de formación y haber concluido. Los felicito, no sé si lo había dicho antes o quedó grabado o no, pero los felicito porque bueno, son la primer camada que se egresa en una situación tan particular como el aislamiento. Así que bueno, doble desafío, la verdad que han tenido un doble desafío, los felicito y me alegro mucho de que hayan llegado hasta esta etapa. Es el último capítulo, es un capítulo hermoso, bueno, ya lo habrán estado leyendo, habrán estado estudiando la palabra, los versículos que hay, y bueno, hoy lo vamos a compartir juntos. Y bueno, espero que sean de bendición también como lo fue para mí preparar esta clase. Si les parece, oramos y bueno, comenzamos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, gracias por mis hermanos. Los bendigo, Padre, bendigo sus vidas, gracias por este tiempo que han dedicado a estudiar tu palabra. Gracias porque ellos han dedicado este tiempo especial con vos y han crecido espiritualmente, han puesto en práctica tu palabra y eso es lo que nos transforma, Señor. Te doy gracias por ello, los bendigo, Señor, te ruego que todo lo que han aprendido y estudiado lo pongan por obra y te vivan a vos cada día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy es un capítulo hermoso, un tema precioso. Me gusta el título de este capítulo que dice abróchense los cinturones. Y realmente creo que con el tema que vamos a tratar hoy hay que abrocharse los cinturones, porque es todo un desafío. Vamos a hablar hoy del evangelismo, de lo que significa evangelizar. Y entiendo que Dios nos ha dado una tarea hermosa, un desafío hermoso que es para todos. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero creo que tenemos que aprovechar este tiempo y abrocharnos los cinturones y salir a la carrera que Cristo nos ha encomendado emprender, ¿no? Así que bueno, me gusta esta frase que arranca acá en el capítulo, dice que evangelismo es cuando un mendigo le dice a otro mendigo dónde consiguió su pan. Y yo entiendo que es así como nos encontramos sin Cristo, ¿no? Como mendigos. Cuando llegamos a Él, llegamos con hambre, muchas veces con necesidades profundas, con hambre espiritual, ¿no? Me refiero a esa necesidad interna con la que llegamos, esos vacíos, esas carencias, esos maltratos que aún un mendigo recibe, ¿no? En forma natural, quizás llegamos así espiritualmente. Pero qué lindo que cuando llegamos a Cristo nos encontramos con el pan de vida. Justamente en Juan capítulo 6, del 32 al 40, habla esto, ¿no? Jesús dice que Él es el pan de vida. Él nos dice, por ejemplo, que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, hablando justamente de Jesucristo, ¿no? Y más adelante Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces cuando nos encontramos con Jesús, con la vida, con el camino, con la verdad, Él se convierte en nuestro pan y Él comienza a saciar toda nuestra hambre, ¿no? Ya sea física, espiritual, emocional. Él sacia todas nuestras necesidades. Y qué maravilloso es que justamente el evangelismo se trata de esto. Se trata de que yo, siendo mendigas, llegué a Cristo, recibí pan, mis necesidades fueron saciadas en Jesús y ahora yo tengo ese pan en mi interior y en mi poder, por así decirlo, y es mi deber compartirlo. Es mi deber y es el mandato que Dios nos ha dejado, el compartir ese pan con el otro mendigo que está ahí al lado necesitando de Cristo. Y empieza contando el capítulo una breve reflexión que también me gustó que nosotros nos podamos hacer ese planteo, ¿no? Dice que qué pasaría si nos encontramos en un edificio y ese edificio se prende fuego
y nos damos cuenta de que no conocemos la salida, no sabemos dónde está la salida, y milagrosamente un amigo nos llama por teléfono y nos indica el camino a salir. Y somos salvos, nos salvamos de morir en el incendio, pero cuando salimos recordamos que dentro del edificio hay otro amigo, que también está atrapado como estábamos nosotros. Y como dice acá, ¿no? Este amigo también tiene un teléfono y está en nosotros elegir. Tenemos, como dice acá al final, que me gustó, que hay dos opciones. Una es apresurarnos a llamar a nuestro amigo y ayudarlo a salir, así como nosotros pudimos salir del edificio, así como nosotros recibimos ese llamado de nuestro amigo y pudimos salir del edificio en llamas, o simplemente agradecer porque nosotros logramos salir y lamentarnos por la mala suerte que tuvo nuestro amigo a punto de morir, que está a punto de morir. Y realmente es así, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, cuando nos encontramos con Jesús, estamos en esa posición. Nos encontramos frente a esta decisión de o llamar a nuestro amigo, o llamar a aquel que está necesitando de Cristo y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo la salida, yo sé por dónde tenés que ir para salvarte de este incendio, yo sé por dónde tenés que salir para salvarte de esta catástrofe, aún de perder tu vida, ¿no? O simplemente decir que bueno, soy cristiana, me salvé, mi vida cambió, mi vida es diferente, y sentarme conforme y estar feliz por la vida que yo llevo, por cómo Dios me salvó. Entiendo que entonces, en principio, el evangelizar, el convertirnos en ese mendigo que le da pan al otro mendigo, en ese amigo, en ser ese amigo que llama al otro amigo que está en medio del incendio, entiendo que en primer lugar nos desafía a nosotros, ¿no? Nos desafía a nosotros como hijos de Dios, como personas, a decir qué voy a hacer con lo que tengo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con lo que hoy descubrí, este pan de vida, esta salvación? ¿Me lo voy a guardar o lo voy a compartir? Miren lo que dice la palabra en Mateo 10. Dice, vayan y anúncienles que el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. Cuando habla acá la palabra de que hemos recibido gratuitamente lo que Dios nos ha dado, la salvación, ¿no? En primer lugar, la salvación de nuestra alma, de ser salvos de un día, saber que nos vamos a encontrar con Cristo, eso es nuestro primer y mayor regalo, ¿no? Pero después con eso, tener una vida diferente, poder ser transformados, como habrán visto en tantos capítulos anteriores, Dios seguramente les habrá estado hablando en lo personal, en su interior, y Dios comenzó a hacer una obra en ustedes o siguió completándola, porque sabemos que es un proceso, ¿no? Este proceso de cambio que Dios produce en nosotros nos va a llevar toda la vida en esta tierra, ¿no? Pero fue gratuito, y gratuito para nosotros recibirlo, pero tuvo un precio alto y sabemos que fue la vida de Cristo. Ahora está en nosotros, como dice la palabra, tenemos que ir y anunciar que el reino de Dios está cerca. Y otra versión de este mismo versículo dice, y yendo, predicad. Dice, y yendo. Esto habla de que no es algo solamente programado, ¿no? Así que es una bendición, ¿no? Como hoy no lo estamos haciendo por lo que estamos viviendo, pero muchos recordarán esos momentos donde como iglesia salimos a evangelizar, establecimos un día, una estrategia, una forma de evangelismo. Y es hermoso porque, bueno, nos unimos como iglesia con una meta, ¿no? Y fuimos a compartir de Cristo. Pero la realidad es que, como dice el versículo acá, vayan, y mientras vayan, anuncien el reino de Dios. Entonces esto habla, como leemos acá más adelante, compartir a Cristo es compartirlo en situaciones cotidianas. No necesariamente, como les digo, que es importante que determinemos un día, un horario, una estrategia, una forma de predicar a Cristo, de evangelizar, pero la realidad es que nuestra vida cotidiana tiene que ser un testimonio de que Cristo es la salvación, de que Cristo es la vida, de que Cristo es el pan para ese necesitado, ¿no? Y como dice acá, evangelizar es dar. La gran premisa y lo que es básico para evangelizar es el dar.
como vimos antes en el ejemplo del amigo que llamaba a su otro amigo o no lo llamaba, ¿no? Es una decisión también, es una decisión que nos corresponde a nosotros tomarla, ¿no? En forma individual, es decir, Señor, yo quiero dar lo que me has dado, de lo tanto que me has dado. Como dice acá el versículo, gratuitamente, por gracia hemos recibido a Cristo, por gracia hemos recibido la salvación. Seguramente todos ustedes tendrán mucho para agradecer a Dios y mucho por contar de lo que Dios hizo en sus vidas y lo han recibido de gracia, gratuitamente. Entonces la palabra nos dice justamente esto, lo que recibimos de gracia gratuitamente, démoslo, es lo que Él nos manda. Y también dice que es un estilo de vida, como les decía, no es algo que surge esporádicamente, sino que debe ser algo continuo en nosotros, el deseo de poder dar, de poder brindar a Cristo a aquellos que no lo conocen, a aquellos que no han tenido la posibilidad de encontrarse con Cristo. Y hoy nosotros, con el pan, con la salvación en nuestras manos, tenemos la oportunidad de dar, ¿no? Y evangelizar, como dice acá, es un acto de amor, un acto de amor, lo que nos impulsa a predicar, lo que nos impulsa a compartir de Cristo justamente es el amor, es ese amor que Cristo ha depositado en nosotros. Dice en Corintios, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes lo recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Y anunciar, justamente como habla el versículo acá, esta palabra, anunciar significa dar aviso, información, advertencia, dar noticia o avisar que ocurre o va a ocurrir un hecho. Entonces, como dice, anunciar el Evangelio, lo que hacemos cuando evangelizamos es justamente anunciar lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace y lo que Cristo puede hacer en la vida de los otros, ¿no? Es compartir a Cristo desde ese lugar. Y acá hay una pregunta importante y es, ¿por qué debemos anunciar las buenas noticias? ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos que anunciar de Cristo? En primer lugar, porque Cristo así lo ordenó. Esto está en Mateo 28, ¿no? Un pasaje muy conocido y que siempre se cita, quizás lo han escuchado más de una vez, esto de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es la gran comisión, un versículo llamado la gran comisión, la gran recomendación o sugerencia, ¿no? Tenemos acá la base de que Cristo nos ha ordenado hacerlo, ¿no? Una vez que nosotros nos encontramos con Él, tenemos la ordenanza, el mandato de Dios y aún la sugerencia de Él que vayamos y hagamos discípulos, que vayamos y prediquemos su palabra. Ahora otra vez lo mismo, ¿no? Cuando vamos en el camino debemos ir predicando y eso es hermoso, ¿no? Porque cuando tenemos la vista puesta en Cristo, Cristo nos lleva sin hacer tanto, ¿cómo decirlo? Sin, como les decía antes, por ahí está bueno preparar un día especial, una forma especial, como va a ser justamente, por ejemplo, la próxima semana que vamos a tener nuevamente nuestra campaña virtual, ¿no? Esta semana de avivamiento, esta semana de oración, esta semana donde vamos a animar a otros que no conocen a Cristo que se puedan conectar, que puedan conocer a Cristo, que es una estrategia y un tiempo específico, ¿no? Pero cuando Cristo nos habla de ir y hacer discípulos, habla de ir, o sea, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, bueno, hoy no estamos saliendo, ¿no? Pero mientras vamos a comprar al supermercado hoy, que es lo que podemos hacer, mientras salimos a la calle, nos cruzamos con alguien. Hoy sobre todo ustedes pueden ver que hay mucha necesidad, lo he visto también en esta anterior semana de campaña, llamémosle virtual, ¿no? Pudimos ver tanta gente que tenía tanta necesidad y si nosotros nos quedamos callados, en primer lugar no estamos haciendo lo que Cristo nos ordenó, ¿no? Ser testimonio de lo que Él puede hacer y lo que Él hizo en nosotros. Y dice en 2 de Corintios, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El versículo 18 habla de que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y habrán escuchado más de una vez esta palabra, ¿no? Ministerio. Y ministerio significa servicio, atención. Entonces, esto no es algo específico para una persona en particular, no es que, bueno, algunos tienen el ministerio de la reconciliación, que acá da la explicación de lo que es el significado y dice que reconciliación significa, y es la acción y el efecto de volver a unirse, retomar un vínculo que se encontraba interrumpido. ¿Qué quiere decir entonces la palabra con esto, con lo que nos está diciendo? Que Dios nos ha dado el ministerio, nos ha dado la autoridad y nos ha dado el mandato de servir reconciliando a otros con Cristo. De servir retomando, que la gente retome ese vínculo que se había roto con Jesús, con Cristo, ¿no? Y el mayor ejemplo de reconciliación y alguien que hizo lo que necesitábamos para ser reconciliados con Dios fue Jesús. Jesús vino al mundo, entregó su vida para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Eso que nos alejaba, que era el pecado, fue destruido por Jesús en la cruz, y por medio de su sacrificio hoy podemos estar reconciliados con Dios. Ahora Él nos encomendó esa tarea a nosotros como hijos suyos también, ¿no? Que nosotros seamos ese puente de conexión con el Padre. El Espíritu Santo hoy está en nosotros como hijos suyos y nos da la autoridad, nos da el poder, nos da la capacidad para hacer ese puente de conexión con el Padre. Miren qué hermoso, ¿no? Si seguramente muchos de ustedes anhelan tener un ministerio, anhelan que Dios los use en diferentes áreas, pero yo creo que lo que más deberíamos anhelar como hijos de Dios, y el mayor anhelo en nuestro corazón, debería ser que Dios nos use en este ministerio de reconciliación. Y es tan hermoso, ¿no? Es tan hermoso ver cuando alguien es transformado por el poder de Cristo. Y es tan hermoso saber que nosotros pudimos ser ese puente de conexión con Dios. La realidad me ha pasado en ocasiones, y muchas ocasiones, y fue tan gratificante para mí en lo personal de ser ese puente de conexión de Dios con otros. Es tan hermoso ver que Dios nos usa, aún esa es la bendición, ¿no? Uno está sirviendo, pero cuando da también recibe, como dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y cuando damos, recibimos un montón. Es hermoso poder ser ese canal de conexión entre el Padre y aquel que está alejado, aquel que no ha conocido a Cristo, aquel que tiene ese vínculo con el Padre roto. Por eso, como dice la palabra, todos fuimos llamados a tener este ministerio de reconciliación. Dice también que debemos anunciar las buenas nuevas, pero mostrándolo de manera visible. De esta manera, estamos mostrando el amor de Dios, y el principio del amor es el dar. O sea que cuando hablamos de demostrar el amor de Dios, inevitablemente va acompañado del dar. Por eso el evangelismo es básico en nuestra vida, ¿no? O sea, si decimos amar a Dios, debemos tener una vida que comparta a Cristo, porque Dios es amor, y cuando amamos lo que Dios ama y cuando nos acercamos a su corazón, empezamos a ver y a notar que su corazón late por las almas, que su corazón late por aquellos que aún no lo han encontrado. Y miren qué privilegio que tenemos, ¿no? Por eso digo, como les decía al principio y reflexionaba, entiendo que el evangelismo en primer lugar es un desafío personal, porque si Cristo está en nosotros, si su amor nos llena, inevitablemente queremos compartir de su amor, y nuestro corazón late por eso, ¿no? Dice en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Mientras leía el capítulo me acordaba de este versículo, ¿no? Que a veces uno se pregunta, ¿cómo puedo predicar? ¿Cómo hago para testificarle a otros de Cristo?
Y si lo vivimos a Cristo a diario y si Cristo es nuestro centro, si Cristo es nuestra vida, inevitablemente vamos a predicar con nuestras acciones y como dice este versículo, si nos amamos entre nosotros, ¿no? Yo me acuerdo de una vez que estaba en el trabajo, estaba charlando con mi compañera y le estaba comentando de las actividades que hacíamos en la iglesia, ¿no? Y una de las cosas que le conté era justamente de la ofrenda, de misericordia, ¿no? Que hacíamos que juntábamos mercadería y que le repartíamos a la gente, pero se lo comenté así, se lo conté como un comentario más, ¿no? Como una charla simple. Y cuando terminamos de hablar, que yo le estaba contando eso, ella me dice, qué lindo, Lau, ustedes siempre se quieren tanto, siempre se ayudan tanto. Y a mí me sorprendió porque quizás nosotros nos acostumbramos a esto, ¿no? Nos acostumbramos a saber que tenemos a nuestro hermano al lado, nos acostumbramos a esos abrazos, a esos besos, a ese preguntarnos cómo estás, que no te vi, cómo estuvo tu semana. Nos acostumbramos a contar nuestra necesidad y recibir ayuda de nuestro hermano, del que está al lado, ¿no? Pero me encantó eso, me encantó saber que contándole algo diario, algo que para mí hoy es normal vivirlo, ¿no? Dentro de la iglesia, con mi familia cristiana, para ella fue algo sorprendente. Pensar en que parecía que, o sea, no parecía, sino que había amor, ¿no? Y como dice la palabra, que cuando haya amor entre nosotros, todos sabrán que somos sus discípulos y todos conocerán a Dios, justamente como les digo, porque Dios es amor. Dice también la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo hermoso comienza justamente diciendo eso, que de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo. O sea que el motor de Dios para entregar a su Hijo fue el amor, de dar. El motor de Dios de dar a su Hijo fue el amor. Por eso entiendo que el evangelismo también tiene que tener este motor, el amor. Porque si lo hacemos porque es una actividad, o si lo hacemos porque la iglesia programó evangelizar, o si lo hacemos porque solamente es un mandato y porque está en la Biblia y dice que lo tenemos que hacer, no sirve de nada. Justamente en Corintios, cuando habla del amor, dice que sin amor no somos nada y que podemos tener, cuando habla de los dones y los talentos, que podemos tener muchas cosas, pero si no hay amor en nuestro interior, si lo que no nos motiva no es el amor, no sirve de nada. Podemos ayudar a muchos, aún podemos ayudar a muchos, pero si no hay un amor como el de Cristo, no sirve de nada. Y dice Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. Miren qué hermoso, ¿no? Que no solamente estamos amando, estamos cumpliendo con la palabra, sino que en el momento de evangelizar, en el momento de ganar almas, de hablarles a otros de Cristo, somos sabios. Dice la palabra que somos sabios. Dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Cuando yo había leído este versículo por primera vez fue fuerte porque digo, wow, ahora no puedo decir que no sabía. Ahora sé, ahora tengo el conocimiento de que Dios me ha mandado, me ha enviado y me ha dado el ministerio de ser reconciliadora. Y no puedo un día encontrarme con Cristo y decirle, no sabía, ¿sabes qué? Dios no sabía que tenía que compartir de vos, no sabía, ¿no? Hoy lo sabemos, hoy lo saben ustedes, así que hoy tienen el desafío de prepararse, de compartir a Cristo. Y hay algo también que dice que es importante de por qué debemos anunciar las buenas nuevas y es porque Cristo es el único camino para la salvación. Dice la palabra que Jesús es el camino. No dice que Jesús es uno de los caminos. La palabra dice que Jesús es el camino. Y eso es importante, ¿no? Porque hoy en día hay muchas religiones,
La gente busca ser salvo de muchas maneras, de sus angustias, de sus dolores, pero la realidad es que en el único que vamos a encontrar el camino es en Cristo Jesús. Él es el único. Y como hay una frase, como dice acá, ¿no? Esa que dice que todas las religiones llevan a Dios, no, no es cierto, eso no es cierto. El único que nos lleva a Dios es Jesús. Jesús es el que entregó su vida y se convirtió en el camino para llegar al Padre. Es a través de Jesús que podemos llegar al Padre. Y dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el que media, Jesucristo es el que nos lleva a Dios Padre, ¿no? Como les decía antes, Él nos ha dado el privilegio de compartir esta oportunidad y este privilegio de ser quienes nos podamos acercar a otros, a Jesús, y que Jesús los dirija al Padre. Tenemos un gran privilegio. Y dice también Juan, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Él es el único Dios verdadero, Jesucristo. Otro de los motivos por el que debemos compartir del Evangelio es que es un privilegio. Es un privilegio y somos sus embajadores. La definición de embajador es aquel que es un diplomático acreditado para representar oficialmente el estado al cual pertenece. Bueno, habrán visto más de una vez que existen, ¿no?, las embajadas. Acá en Argentina está, no sé, la embajada de Estados Unidos, la embajada, de Chile, y dentro de la embajada hay representantes y hay embajadores que, estando acá en nuestro país, tienen la autoridad y oficialmente están autorizados para representar a su país. Y justamente dice la palabra en 2 Corintios 5:20 que nosotros no somos de este mundo, sino que pertenecemos a otro mundo, que estamos de paso por acá, dice la palabra, ¿no? Y es así, la realidad es que nuestra nacionalidad verdadera es la del cielo. Nosotros somos, una vez que aceptamos a Cristo, formamos parte del reino de Dios, no de este reino, no de esta tierra, somos parte del reino de Dios. Entonces miren qué hermoso, Dios nos ha dado el título de embajadores de Cristo. Nosotros estamos en esta tierra para representarlo a Él como nuestro Rey. Tenemos el privilegio, como decía acá, ¿no?, de ser embajadores de Cristo, de ser diplomáticos acreditados para representar nuestro país real, que es el cielo, que es el reino de Dios. Y sabemos que, Dios nos ha llamado para tener este honor y que también nos ha escogido para ser la luz y la sal de este mundo. Dice la palabra que ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Si ustedes pudieran ver, detrás mío tengo un velador para iluminar un poco más el ambiente y está justamente arriba de una mesa. Tengo una caja para poder poner en alto el velador y que me dé la luz, porque si yo ponía el velador en el piso, la realidad es que no iba a alumbrar nada. Y justamente eso es lo que dice la palabra, ¿no? Una vez que tenemos a Cristo en nuestro interior, tenemos la luz, porque Él es la luz. Y Él, al estar en nosotros, nos transforma en nosotros personas, hijos de Dios, con la capacidad de alumbrar la vida de otros. Pero si esa luz se pone, como les decía, como si yo pusiera el velador en el piso, no alumbraría y no cumpliría la función para la que fue formado ese velador, ¿no? Y una vez que nosotros recibimos a Cristo y Él comienza a ser nuestra luz, esa luz tiene que ser mostrada, esa luz tiene que ser expuesta y esa luz tiene que ser puesta en alto para que otros puedan ser alumbrados. Y aún somos la sal, como dice la palabra, somos quienes estamos encargados de darle sabor
ser ese canal, como les decía antes, esa conexión con Cristo para que el sabor de Cristo venga a esas vidas que están necesitando, ¿no? Están necesitando ser transformadas. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de ser esos embajadores, de ser esos representantes acá en la tierra de Cristo, ¿no? También dice que somos capacitados, y esto es importante, es bien importante, y eso también nos da una tranquilidad especial, ¿no? Dice que somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Dice la palabra que recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Tenemos esta promesa hermosa y eso nos tiene que dar esa seguridad y esa tranquilidad que cuando recibimos a Cristo el Espíritu Santo viene a nosotros y a través del Espíritu Santo es que tenemos ese poder y esa autoridad para ser testigos y hablar a otros de Cristo. Por eso entiendo, otra vez vuelvo al principio, ¿no? Creo que el evangelismo es un desafío personal más que cualquier otra cosa, más que estar pensando en otro, es un desafío personal, porque esto nos anima, el saber que tenemos que ser testigos y el saber que Dios nos dio la autoridad de ser embajadores, nos anima a buscar a Cristo, nos anima a buscar el Espíritu Santo, nos anima a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos llene de su poder, de su capacidad para hacer testimonio, para hablar a otros, porque sin esa dependencia del Espíritu Santo nos podemos equivocar, no vamos a tener palabras. Ahora vamos a ver algunas de las situaciones que por ahí nos generan el no poder ser testimonio, ¿no? El no poder predicar de Cristo. Pero una vez que el Espíritu Santo viene a nosotros, dice la palabra que somos testigos. Y un testigo es una persona que brinda un testimonio que presencia de manera directa un cierto acontecimiento. Y esto también es bien importante porque no podemos ir a testificar, no podemos ser testigos de algo que no vivimos. Una vez que Cristo nos transforma, una vez que nos encontramos con Cristo en nuestra vida, somos testigos de que Cristo puede transformar una vida, de que Cristo puede cambiar una manera de pensar, de que Cristo puede cambiar la realidad de cualquiera. Eso también es importante. Ahora vamos a ver también lo que necesitamos para testificar, pero como les decía antes, el mandato de Cristo es que mientras vayamos, prediquemos, o sea, mientras vivamos la vida diaria, seamos testigos de lo que Él hizo en nosotros. Y la mejor manera de ser testigos es con nuestra vida, porque si por ahí nos paramos y comenzamos a hablar con palabras teológicas o sabernos versículos de memoria y le empezamos a predicar, que no digo que no sea importante, ahora lo vamos a ver, justamente, es una herramienta importantísima y es básico también que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Que no lo hagamos desde la ignorancia. Pero a veces, y muchas veces, las personas lo que más los confronta con Cristo y los hace ver que Cristo puede transformar sus vidas y que lo necesitan a Él, es justamente nuestra vida, nuestro testimonio. Hay una frase que dice, no recuerdo bien, pero dice algo así como, predica y si es necesario, habla. Y eso me encantó, ¿no? Porque creo que es así. Creo que debe ser así en nuestra vida. Debemos predicar con nuestra vida diaria, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de tratar al prójimo, con nuestra forma de ayudar al prójimo, con nuestra forma de ser amigos, con nuestra forma de ser empleados, con nuestra forma de ser jefes, con nuestra forma de ser hijos, de ser hermanos. Y si es necesario, hablemos. Y si es necesario, abramos nuestra boca y compartamos un versículo. Pero entiendo que necesitamos ser justamente, como dice acá, testigos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, como les decía, transforma nuestra vida, transforma nuestra manera de vivir e inevitablemente estamos viviendo y somos testigos oculares de lo que Cristo puede hacer en una vida.
Entonces una vez que comience esa transformación, somos testigos de Cristo y muchas veces sin hablar, ¿no? Y dice también que fuimos llamados a predicar su palabra con denuedo. Y denuedo es una palabra importante, la vamos a ver varias veces acá, que se repite y habla de esfuerzo, de valor y de intrepidez. O sea que es predicar la palabra con valor, ¿no? Con esfuerzo, es animarnos a predicar de Cristo. Justamente el denuedo, necesitamos denuedo para predicar de Cristo, necesitamos ese valor. Y dice acá que estudiar las Sagradas Escrituras y predicar la palabra con sabiduría y excelencia. Justamente como les decía antes, o sea, necesitamos ser testigos y testimonio de lo que Cristo puede hacer, pero también necesitamos hacerlo con sabiduría. Si vamos a hablar de Cristo, que sea con sabiduría y con excelencia. Y si hay algo que por ahí surge una charla o se da la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y ese alguien le hace una pregunta, nos hace una pregunta que no sabemos la respuesta, lo mejor que podemos hacer es decir, ¿sabes? No sé la respuesta a lo que me estás preguntando, pero déjame que lo averigüe, déjame que investigue. Es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que la gente también está cansada de muchas veces ver personas que muestran que son totalmente perfectas y que tienen todas las respuestas. Hablo de cuando se les va a predicar, ¿no? Yo creo que la gente necesita vernos así, naturales, con nuestros errores, con nuestras falencias, pero que amamos a Cristo, pero que buscamos la santidad, pero que queremos ser transformados. Yo creo que ese es uno de los mejores testimonios que podemos dar, ¿no? El ser transparentes, el decir, ¿sabes que me equivoqué? O el, como les dije antes, el decir, no sé la respuesta. No sé la respuesta. Y eso nos acerca mucho más a las personas y nos da esa oportunidad de hablarles de Cristo con amor, ¿no? Y con sencillez, como en realidad lo hacía Jesús. Él se acercaba a la gente y por eso la gente abría su corazón ante él, ¿no? Porque Jesús era cercano, Jesús compartía la vida diaria con la gente, no es que se paraba de repente y mantenía la distancia y ella empezaba a predicar. Él se sentaba en la montaña, él compartía el pan con los que estaban al lado y mientras iba compartiendo, mientras iba caminando, les hablaba de Dios, les testificaba, los evangelizaba. Dice la palabra que cuenta, acá se los resumo más o menos, habla de Pedro y de Juan, que habían sido llevados frente bueno, los eruditos del momento, ¿no? Y los estaban acusando de haber hablado de Jesús, pero dice que entonces viendo, dice la palabra, el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo significa gente popular, que tiene discernimiento de una sola materia, o sea, que no sabe mucho, que no tiene mucha sabiduría, que hasta quizás no es muy elocuente al hablar, ¿no? Y dice que que sabían que eran hombres así, sin letras. Bueno, justamente Pedro era un pescador y quizás no tenía una formación teológica como las personas que lo estaban escuchando, aún profesional, quizás no tenía un lenguaje muy adecuado o muy sofisticado, pero me encanta cómo termina el versículo, dice,